Inicio con el llamado a lista como siempre. Por favor, contestan. Aguirre Cañón. Ya no está. Y creo que ya había preguntado si alguien lo conocía. Alguien me contestó si lo conocía. John Freddy Aguirre Cañón. Es de mecánica. ¿Alguno de los de ingeniería mecánica que les suene? Ese muchacho. ¿No? Continúo. Aislan Romero. Aquí, profe. Angulo García. Presente. Azuero Gómez. Presente, profe. Bermúdez Capera. Presente. Cárdenas Suárez. Presente. Oye, Juan Felipe, tú eres de mecánica y creo que entraste el mismo semestre de Aguirre. ¿Tú no lo reconoces? No, no, señor. Listo, John Freddy Aguirre Cañón. Ok. Ovides Franco. Presente. Duarte Castro. Duarte. ¿Dónde está? Enciso Barrera. Listo. Gómez Pachón. Sí, ya te vi, Sergio, ya te vi. Gómez Pachón. ¿No está? Ese es otro de mecánica. González Rodríguez. Presente, profe. Listo. Jiménez Rangel. Jiménez Rangel. Presente, profe. Listo. Martínez Antonio. Presente. Mateo Rocha. Mateus. No está. Eso es raro, también es de mecánica. Campo Ayala. Presente, profe. Parra Páez. Presente, profe. Ramírez Gutiérrez. Ramírez Gutiérrez. Ya te vi. Listo. Ribeira y Guarán. Ribeira y Guarán. ¿Sí estás? Creo que se volvió a conectar. Rodríguez Loaiza. Presente, profe. Suárez Noy. Presente. Tarazona Vélez. Tarazona Vélez. Ela Reyes. Presente. Y Belandia González. ¿Belandia? ¿No está Belandia? Ok. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a hacer como una especie de recorderis.
de lo que discutimos la clase anterior. Pues fundamentalmente definimos las operaciones básicas para las funciones vectoriales, que son la derivación y la integración, y las definimos de manera muy simple. Y esto es algo que ustedes deben tener en cuenta, que cuando uno trabaja con funciones vectoriales, derivar e integrar es un ejercicio muy simple, pues porque derivar e integrar es al fin y al cabo derivar e integrar de la misma forma en que lo hacían cuando estaban en sus cursos previos. En ese sentido, pues la derivada de una función vectorial es la derivada de sus componentes y la integral de una función vectorial pues es la integral de sus componentes. Tal vez el único detalle importante que resalté con respecto a la integral es lo del manejo de las constantes. Hoy precisamente vamos a ver la importancia de esas constantes y la importancia de que yo pueda, de que las establezca con letras diferentes, porque vamos a ver que no son la misma, por decirlo de alguna forma, no son la misma constante, y entonces en ese sentido, pues tenemos que simbolizarlas de esta forma. Digamos que esa fue la parte rápida, aunque pues de ahí aprovechamos para hacer un repaso de ciertas ideas básicas de derivación e integración. Y luego entramos a hablar de qué es lo que representan las funciones vectoriales. ¿Para qué se utilizan fundamentalmente esas funciones? Y ya con toda la cháchara que yo di y todo eso, digamos que de alguna forma lo concreto de toda esa cháchara era que las funciones vectoriales se utilizan para representar magnitudes que están presentes en fenómenos de movimientos de partículas. Y entonces uno puede utilizar las funciones vectoriales para representar la posición de una partícula a través del tiempo. Podemos utilizar las funciones vectoriales para representar la velocidad de una partícula a través del tiempo. Y naturalmente la aceleración y cualquier otra magnitud presente, importante en ese fenómeno de movimiento de partículas, se puede representar, siempre y cuando sea una magnitud vectorial, por medio de una función vectorial. Y nosotros cerramos la clase anterior con un hecho que es parte del folclore científico, sobre todo el folclore de la física, que son como de esas frases cliché que se repiten todo el tiempo. La velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. El contexto en el cual se habla acá es en el contexto de las funciones vectoriales. Y entonces, si yo tengo una función vectorial que represente la posición de una partícula, yo puedo representar su velocidad por medio de la derivada y puedo representar la aceleración por medio de su segunda derivada. Y ahí quedamos. Y ahí quedamos. Y entonces la idea es simple. La idea es simple para arrancar. Por ejemplo, y continúo de ahí. Ejemplo, ay, fuera la toma. Perdón. Consideremos la partícula cuya función de posición es R de t igual a, qué sé yo, t al cuadrado, una función sencilla, t al cuadrado, coma, 5t, coma, 3t al cubo, por poner un ejemplo.
Yo tengo la función de posición. Ya habíamos descrito la vez pasada para qué usamos la función de posición. La función de posición se usa para determinar la posición de una partícula en cualquier instante de tiempo. En ese sentido, si yo quiero encontrar la posición, simplemente evalúo la función. Pero supongamos que lo que me están preguntando no es la posición. Supongamos que lo que me están preguntando es cuál es la velocidad de esa partícula en un instante de tiempo determinado. Escribámoslo de esta forma. En el instante t igual a 5, que ustedes ya saben muy bien que ese t igual a 5 representa 5 unidades de tiempo, digamos 5 segundos, porque no me deja así. Voy a dejarlo sin interrogación porque está loco esto. Allá. 5 se presenta 5 segundos después de haberse iniciado el movimiento. Y entonces, en ese sentido, yo puedo determinar esa velocidad. ¿Cómo determino la velocidad de esa partícula en ese instante? ¿Alguien me podría decir? Pues deriva la función de posición y reemplaza el 5 en t. Listo. Entonces, primero es encontrar la función de velocidad. Eso digamos que surge o sucede demasiado fácil siempre y cuando uno sepa derivar. Y pues yo confío en que ustedes saben derivar, o si no, no estarían sentados acá. Entonces, yo sé que la velocidad es la derivada de esa función de posición. Entonces, en este caso sería 2t, 5, 9 al cuadrado. ¿Sí estoy bien con las derivadas o me estoy equivocando? 9 al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, señor. Y entonces, esa es la función de velocidad. Esa función se espera que me diga cuál es la velocidad de la partícula en cualquier instante. Entonces, en t igual a 5, la velocidad es, pues, v de 5. Y v de 5 da ¿cuánto? ¿Cuánto es v de 5? 10,5,225. ¿Qué dicen los demás? ¿Es claro por qué? ¿O no? Si tienen alguna duda me dicen, por favor. ¿Sí es claro lo que dice ahí? ¿O no? Sí, señor. Listo, pues. Mejor dicho, de ahora en adelante, para no molestarlos con tanta preguntadera. A no ser que alguno de ustedes intervenga para preguntar, yo voy a asumir que todo está claro, que todo lo que yo esté diciendo está claro. Bien, bien, bien. Entonces, dense cuenta, y esa es la parte que a mí me parece muy interesante, dense cuenta de el alcance de este ejercicio. El alcance de este ejercicio es, como les decía la vez pasada, que si yo conozco la función de posición de la partícula, es decir, si yo conozco la posición de la partícula en cualquier instante, yo puedo encontrar también la velocidad de la partícula en cualquier instante. Y con un argumento similar, puedo encontrar la aceleración de la partícula en cualquier instante. Porque al fin y al cabo, pues si yo, por ejemplo, en vez de haber preguntado por la velocidad, hubiera preguntado por la aceleración, pues simplemente calculo la segunda derivada de la posición y la evalúo en el instante de tiempo correspondiente. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La pregunta, y creo que esa fue una pregunta que dejé en punta la vez pasada, es si este proceso es reversible. Es decir, si cuando yo conozco, por ejemplo, la función de velocidad, yo puedo determinar la posición de la partícula en cualquier instante.
Y creo que fue una pregunta que les dejé diciéndoles, piénsenla. ¿Será que sí? ¿Será que si tengo la velocidad de la partícula, yo puedo obtener la posición de la partícula en cualquier instante? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, pues la cuestión es que usted dijo que sabía que le íbamos a responder mal, pero yo diría que integrando la función de velocidad. ¿Listo, pues? Bien. Entonces, déjame plantear la pregunta y aplicamos el método que tú me acabas de decir. ¿Listo? Consideremos una partícula cuya función de velocidad, y entonces ahora doy la función de velocidad, es, cojamos cualquier función, digamos t, qué pena tan repetitivo yo con la t, pero es como para que al hacer las cuentas en estos ejemplos no nos enredemos es haciendo las cuentas y perdamos de vista la naturaleza del ejemplo. Y perdamos de vista la pregunta principal que se está haciendo. Pero eso es como funciones como muy sencillas acá. Naturalmente eso no significa que solo se les vaya a preguntar o solo podamos hacer funciones sencillas y polinómicas. Digamos 2t a la 6, 2t a la 2. Y pongamos 4t, ¿por qué no? 4t. Listo, pues. Ahora acá con una sencilla. ¿Sí ven toda la pregunta que he planteado? ¿Sí ven toda la pregunta que he planteado? Sí, señor. Como les dije, es como la pregunta de reversar el proceso. Yo antes tenía la función de posición y quería encontrar la velocidad de la partícula en cualquier instante. Ahora yo tengo la función de velocidad y quiero encontrar la posición de la partícula en cualquier instante. En particular, ¿por qué no? En el instante t igual a 0, lo que nosotros llamamos la posición inicial. Listo. Voy a ponerlo aquí en rojo. Respuesta de... ¿Quién fue el que me dijo lo de integrar? Yo, profe Juan Camilo Campo. Listo, entonces vamos a ponerlo acá. Lo pongo ahí, no con ningún afán de, ¿cómo decirlo?, de poner al escarnio público, ni mucho menos. Es que simplemente quiero aclarar que esto que voy a poner en rojo es la propuesta de Ocampo, para que si está correcta, pues él se lleve el crédito por la respuesta, pero si está incorrecta, él asuma la responsabilidad por la respuesta. No es más. ¿Cuál es tu propuesta, Ocampo, para responder esa pregunta? Profe, pues se supone que lo inverso de derivar es integrar, entonces integramos la función de velocidad para llegar a la de posición. Listo, entonces voy a escribir eso. Listo, voy a escribirlo simbólicamente. Listo. Insertar ecuación. Tú me dices, R de t es igual a la integral de b de t con respecto a t. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Todos estamos de acuerdo con esa afirmación? No, profe. No. ¿Por qué no estás de acuerdo? Es que, pues yo opino que nos tiene que dar un valor inicial para poder evaluar la función. Ok. O sea, tú no estás de acuerdo con la respuesta de Ocampo. No, señor. Pero no estás de acuerdo ni siquiera con esto de la respuesta de Ocampo. Pues en parte sí, pero pues nos falta un dato. Lo que pasa es que esto tiene varios matices y precisamente eso es lo que quiero entrar a ilustrar. Entonces, revisemos la respuesta de Ocampo y miremos en qué tiene razón y en qué está equivocado, porque tampoco le vamos a decir que está equivocado en todo, si no lo está, sino vamos a especificar dónde se equivocó para aclarárselo. Y vamos a ver el sentido de lo que tú estás diciendo.
Bien, entonces tú me dices que lo que tengo que hacer, Ocampo, es integrar esta función. Voy a integrarla y tú me dices si me queda bien. ¿Listo? Listo. Esto es t al cuadrado sobre 2 a c, ¿sí o no? Este Sí. sería, voy a poner de una vez el fraccionario, 2 por t a la 3, ay, perdón, t a la 3 sobre 3, no voy a simplificarlo, más d, y voy a coger la integral de esto, que eso es, la integral de 4t al cuadrado es 2t cuadrado, ¿no? ¿Para qué le pongo 2t fraccionario? cuadrado. Sí, Sí, ¿para señor. qué le pongo fraccionario? Con respecto a esto, yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ocampo. Esto es cierto. Esto es cierto. La posición es la integral de la velocidad, que es esta de acá. Y creo que me quedó bien calculado. Pero yo quiero que prestes atención a la pregunta, Ocampo. La pregunta del problema es, ¿cuál es la posición de la partícula en el instante t igual a 0? ¿Sí o no? Y entonces, ya hicimos eso que tú propusiste. ¿Cuál sería entonces la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo encontraríamos la respuesta a esa pregunta? Todo daría 0, ¿no? Sí, miremos a ver. La Las respuesta a esa constantes. pregunta sería evaluar. Cero. Pero cuando tú evalúas esto en 0, ¿te da todo 0? No veo que dé todo 0. Vean las constantes. Dan las constantes. Ah, sí, a las constantes. Y pues naturalmente, esta respuesta no me sirve. Porque es que yo quería, era encontrar la respuesta exacta de la posición de la partícula. Y pues la respuesta que me da el procedimiento que tú me estás proponiendo, pues no es una respuesta que me complazca en el sentido que no es la posición exacta. Tú me estás diciendo, pues la posición son 3 constantes, o es una constante, coma, otra constante, coma, otra constante. No lo tomes a mal, ni lo digo con ningún afán, como les digo, ni peyorativo ni nada, sino es para como contextualizar bien la situación. Esto ya lo sabía. Yo ya sabía que la respuesta eran 3 constantes, pero la pregunta es, ¿cuáles son esas constantes? Sí, claro, profe, ahí no sirve. Pero en el caso de que no fuera 0, ¿serviría o...? Porque pues ya no daría... Tampoco, porque si por ejemplo me preguntan en 2, la respuesta sería, supongamos que me lo hubieran preguntado en 2, ya que planteas eso. Me lo hubieran preguntado en 2, la respuesta sería, y lo voy a hacer lo más rápido posible, y tú me ayudas con las cuentas, o sea, tú no me ayudas con las cuentas, sino me dices si te parecen que están bien las cuentas, a mí me daría 2 al cuadrado 4 sobre 2, 2, me daría 2 más c, me daría 2 al cubo, 8, 8 por 16 tercios, voy a escribirlo así para no demorarme tanto, 16 tercios más d, y en el otro me daría 2t al cuadrado, 2 por 4, 4, 8 más e. Y esta respuesta tampoco me complace. ¿Sí ves por qué tampoco me complace, Juan Camilo? Porque es que aquí sigo necesitando conocer las constantes. Es que el problema no es que esto sea falso, porque esto es cierto. El problema es que esto no me sirve para encontrar la posición de la partícula en un instante de tiempo específico. Porque en cualquier caso, la respuesta siempre va a depender de las constantes.
Claro. Esta respuesta tampoco me sirve. ¿Me hago entender, Juan Camilo? Sí, sí, señor, totalmente claro. Listo, pues. Es decir, y es acá donde nosotros tenemos que, donde entra la otra parte que habían mencionado. Aquí quito el rojo y empiezo a escribir con negro. Y por eso yo les decía que lo pensaran a profundidad. Y cuando les decía que lo pensaran a profundidad, yo les decía, piénsenlo como con la cabeza en el contexto en el cual nos estamos moviendo. Piénsenlo no en el contexto de las funciones vectoriales, sino que piénsenlo en el contexto de un problema real de movimiento. Si yo les digo a ustedes la velocidad de un carro, ¿ustedes son capaces de decirme dónde está el carro? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No lo habían visto de esa forma? No, señor, pues yo creería que no se puede. Yo diría lo mismo. Yo diría lo mismo. Porque es que, y esta es la respuesta, digamos, que más sencilla que se me ocurre a mí. Porque es que en este momento, en todo el mundo, en todo el globo, en todo el planeta, hay carros que se mueven a la misma velocidad. Es decir, si yo les doy la velocidad, pues podría ser cualquiera de todos esos carros que hay en el mundo. Y entonces, ustedes no podrían darme la posición porque no sabríamos a cuál de todos esos carros me estoy refiriendo yo. No sé si me hice entender con esa respuesta. Si yo conozco la velocidad de un carro, yo no puedo determinar la posición de ese carro. En cambio, cuando yo conozco la posición de un carro a través del tiempo, yo puedo determinar la velocidad de ese carro a través del tiempo. Es eso lo que uno trata de pensar. Yo siempre tenía un ejemplito, pero no quiero, ahorita que al final de pronto lo comento como curiosidad general, para que piensen en esa situación que les doy, que no va a tener ni números, ni nada de eso, sino que va a ser como un problema contextual. Pero bueno, lo cierto es que esta información que a mí me están dando no es insuficiente, no es suficiente para resolver la pregunta, para responder la pregunta. Porque si conozco solo la función de velocidad, la función de posición siempre me va a quedar con esas constantes. Y entonces yo no voy a ser capaz de determinar la posición de la partícula en un instante de tiempo específico. El problema está en las constantes. En las constantes. Para poder resolver la pregunta o el problema que se está planteando, para poder responderlo, yo necesito conocer las constantes. Pero nadie me va a dar esas constantes. Para conocer las constantes, necesito más información. ¿Sí me siguen la secuencia de argumentación? Y entonces ahí es donde aparece lo que comentaba, y qué pena, la persona que habló de la condición de valor inicial, o de la condición inicial, ¿quién fue? Profe, yo. Juan Felipe. Aquí es donde entran las tales condiciones de valor inicial. Y es lo siguiente. Supongamos que adicionalmente sabemos que la partícula en el instante, por ejemplo,
t igual a 2, no, t igual a 2 no, t igual a 4, estaba en la posición dos, menos 3, menos 1. Yo quiero que me presten atención. Esta información adicional, que la voy a resaltar, información adicional, esta información adicional no es que yo la haya deducido de este proceso que se hizo acá. Esa fue una información que me dio el problema adicionalmente. ¿Que me la pudo haber dado de una vez? Bueno, no me la dio de una vez. Solo me dio esto y con esto me di cuenta que no podía responder la pregunta. Pero ahora me da esta información. Y quiero que miren la naturaleza de la información que me está dando. Me está diciendo dónde estaba la partícula en un instante de tiempo determinado. Es decir, me está dando una posición. Esto es lo que se conoce como una condición de valor inicial. En este caso, de posición inicial. O no posición inicial porque no es la posición en el instante cero, sino es una posición en un instante de tiempo específico. Eso es el tipo de información adicional que necesitamos para responder la pregunta. Porque ahora miren lo siguiente. Ahora miren que si yo tengo esta información, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que entonces la función de posición, que no la conocemos, evaluada en 4, me tiene que dar 2, menos 3, menos 1. ¿Esto qué es? Esto es la condición inicial que me dieron. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro esto que escribí acá de dónde lo saqué? Sí, señor. ¿O no? ¿Sí es claro? Sí, profe. Pero por otro lado, y como siempre lo dije, la respuesta de Ocampo no estaba equivocada. Lo que pasa es que la respuesta de Ocampo, ¿cómo lo digo sin que suene raro? No es que Ocampo se hubiera equivocado, lo que pasa es que Ocampo nunca pudo responder la pregunta. ¿Sí me hago entender? No es que esto que hizo estuviera mal, lo que pasa es que con esto no puedo darle respuesta a la pregunta. Pero esto estaba bien. R de t es esto. Lo que pasa es que no conocemos las constantes. Pero yo puedo evaluar esto en 4 también. Por otra parte, teniendo en cuenta la integral, esperen que aquí, necesito quitar este pedazo. Teniendo en cuenta la integral, podemos decir lo siguiente, que si yo reemplazo en 4, acá, me da la posición, o mejor dicho, que yo puedo evaluar esto en 4 también, de otra forma. Simplemente reemplazando, voy a escribirlo acá. Esto es lo que me parece chévere de poder trabajar en Word, que puedo copiar y pegar sin problema, y eso me simplifica mucho las cosas. No tengo que escribir 2 veces. A veces parece que escribiera lento, pero realmente cuando llega el momento de copiar y pegar, esto es brutalmente ágil. Porque entonces pasa lo siguiente. R de 4, pues es simplemente reemplazar la T por 4. Esto es un por. Voy a poner aquí un paréntesis, para que no te van a llevar una idea equivocada. Estos 2 por 4 a la 3. Y esto es 2 por 4 al 4. ¿Y es claro de dónde saqué esto de aquí abajo para todos? ¿Es claro de dónde saqué esto de aquí abajo? ¿O no? Sí, profe. Sí, señor.
Voy a simplificarlo. Voy a simplificarlo. Voy a simplificarlo. 4 al cuadrado es 16, sobre 2 da 8. 8 más c. 4 a la 3 es 4 por 4, 16, por 4, 64. Esto va a ser fraccionario. Voy a ir poniendo de una vez el fraccionario. 64 por 2 es 128. Entonces esto es 128 sobre 3 más d. Y esto es 16 por 2, 32 más. ¿Es claro toda esta cuenta de dónde me la saqué? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, sí, es claro. Entonces, dense cuenta de lo interesante. A mí me dieron esta información. Pero yo, por otra parte, como ya había calculado una integral, puedo sacar esta otra información. Y dense cuenta que estos dos datos son sobre lo mismo, sobre R evaluado en 4. Es decir, que esto tiene que ser igual a esto de acá. Y entonces, como tiene que ser igual, significa entonces que esta primera componente, esta primera componente tiene que ser igual a 2, que esta segunda componente tiene que ser, voy a ponerlo todo en un mismo renglón. No, no es que no me compré todo abajo. Me puedo llevar un pedacito nomás. Listo, 128 más D es igual a menos 3. Y significa que esto de acá, 32 más E, ¿a quién sería igual 32 más E? A ver si han estado tomando apuntes. 32 más E, ¿a quién debería ser igual? Menos Menos 1. uno. A menos 1. A menos 1. Va a llevar todo este pedacito acá. Desde la información adicional. Para que todo lo podamos ver. Entonces, ya con esto, puedo encontrar las constantes. No me voy a poner aquí a hacer el despeje. Yo creo que para ustedes hacer despejes es sencillo y más de este tipo de expresiones. Esperaría que en eso no se equivocara. C es igual a menos 6. Aquí yo tengo que D es igual a menos 3 menos 128 tercios, que eso es menos 9 tercios, menos 128 tercios. Si no estoy mal, esto es, antes de que se me olvide, menos 137 tercios. Y acá E sería igual, ¿a qué sería igual E entonces? A ver si están despejando bien. ¿A qué daría igual E? Menos 32. Menos 33. Menos 33. Yo cojo el 32 y lo paso a restar. Menos 33. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Entonces miren lo interesante de esto. Por aquí yo tenía esto, que eso ya lo habíamos sacado, que era la integral. Entonces, yo lo voy a copiar completo y voy a borrar lo que no me sirve más bien. Porque aquí lo necesito casi todo. Voy a borrar este pedazo. Esto ya lo teníamos nosotros desde el principio. Eso fue lo que propuso Campo que hiciéramos. Y como les digo, eso no estaba mal. Lo que pasa es que le faltaban las constantes. Y entonces ahora esto lo reemplazo por las constantes. Voy a reemplazarlo con esto también. Yo creo que ustedes entienden que ahí queda menos 6. Aquí queda menos 137 tercios. Este menos ahí, lo voy a poner más bien acá. Eso sí, más chévere.
y E me dio menos 33. Miren, dense cuenta que estos constantes que estoy dando acá, para poder sacarlas, necesitaba esta información. Si no hubiera tenido esta información, nunca voy a tener las constantes. Y si no tengo las constantes, no tengo la función de posición. Es decir, no tengo la función de posición completa, que es como yo la necesito. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿Recuerdan cuál era la pregunta del problema? Léanme la pregunta del problema. ¿Cuál es la posición de la partícula en el instante t igual a 0? Ya por fin le podemos dar respuesta. Porque ahora, pues simplemente es cuestión de evaluar en cero. Y entonces, en este caso, al evaluar en cero, porque si fueran otras funciones el resultado sería distinto, pero al evaluar en cero, esto vale cero. Ay, bueno, aquí me quedo con este menos de acá. Esto vale cero. Y por fin tengo una respuesta que sí me complace con respecto a la posición de la partícula. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Y es claro hasta ahí? Dime. profe, me acabo de escribir Juan David Mateus que te dijera que por favor lo disculpes, que es que se le presentó un inconveniente en el trabajo y no se pudo conectar. Ah, bueno, dile que no se preocupe, que trate de adelantarse posteriormente de esta clase. Listo, profe. Entonces, miren el procedimiento. Miren el procedimiento. Tienen que verlo todo en su conjunto. Entonces, voy a tratar de quitar lo que yo considero que ya no es relevante. No, todo es relevante. Esto no es relevante. Esto es relevante. Esto es relevante, me lo llevo. Lo demás es pues que no servía. Yo integré la función de velocidad y obtuve esto. Tomo la condición de valor inicial que me la tiene que dar el problema, porque si no la tiene el problema, pues yo no la voy a poder sacar de ningún lado, a no ser que esto fuera un problema experimental donde yo pudiera ir a donde está la partícula y medirle el tiempo. Pero estamos trabajando desde un contexto determinístico, entonces pues asumimos que los datos no los da el problema. Entonces, con esta información realizo este proceso, que este es el proceso clave. Cojo esto, que esto sale directamente de la condición de valor inicial, y tomo esto, que esto lo saco de la integral que había calculado. Igualo componente a componente, despejo las constantes, las reemplazo en la función que había obtenido originalmente, y a partir de ahí tengo una función de posición para encontrar la posición donde yo quiera. No solo en 0, tampoco en 4, sino también en cualquier otro número donde yo quiera encontrarla. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Te voy a hacer aquí como un diagrama. Sí, señor. De la posición, yo puedo ir a ver si me puedo encontrar esto, que a mí me gustan, o sea, por cierto, ¿ustedes saben si vamos a volver presencial? ¿Quién Pues, sabe? profe, por ahí están haciendo Están haciendo encuestas. Sí, están enviando las encuestas. Pero ¿será que esas encuestas son con la finalidad de que volvamos en octubre? Pues están como evaluando, o sea, si ellos quieren, qué opinan. Digamos pues que las Exactamente. preguntas son, ¿qué medio de transporte tomas para ir a la universidad? Los lunes, ¿de qué hora a qué horas tienes clase? Los martes. O bueno, cosas así. Ok, ok. Aparte también están valorando mucho como para volver más que todo los laboratorios, los chicos que tienen laboratorios Exacto, o sí. como prácticas que realmente necesiten estar en la universidad. Ok, ok, pues
Pues, o sea, pareciera entonces que lo más posible es que nosotros sí nos quedemos virtuales, ¿no? Pues me refiero a este curso. Pues porque al fin y al cabo, pues, mal que bien esto no tiene prácticas y pues yo creo que mal que bien, con todos los inconvenientes, pues ahí más o menos hemos logrado bandearnos a través de la tecnología. Yo trato como de mirar qué recurso puedo utilizar adicional, pero yo creo que ahí vamos bien con la modalidad. Obviamente presencial sería muchísimo mejor. Eso sí, ¿para qué? O sea, yo sí creo firmemente en la importancia de que tengamos interacción en el mismo espacio físico. Para mí eso es fundamental, porque ahí yo puedo ver su reacción, yo ahí puedo ver lo que ustedes están haciendo a mano, puedo corregirlos ahí. Es decir, a mí me parecería muchísimo mejor este curso presencial, pero es que también nosotros estamos en medio de una crisis pandémica y ese es un virus mortal. Y entonces, si pudiéramos, o sea, con la virtualidad, tal vez no lo hacemos tan maravilloso como sería presencial, pero nos estamos bandeando bien y pues nos mantenemos resguardados. Entonces, yo sí preferiría, pues es mi opinión, que este curso que hemos podido manejar bien virtualmente, pues se mantuviera virtual por lo menos hasta que el peligro disminuyera. Entonces, pues por eso pregunto, porque es que si nos mandan a todos a la universidad, a todas las clases, ay Dios mío, no quisiera tener que pensar en esa posibilidad. Listo. Bueno, entonces les estaba diciendo precisamente que algo que sí me gusta de esta virtualidad es esto, que yo puedo utilizar como copiar y pegar y como que los diagramitas se quedan ahí. Aparte que eso de grabar clase. Ah, les quería hacer una pequeña encuesta. Si yo les volviera a dar la clase presencial, ¿a ustedes les molestaría que yo grabara la clase? Porque a mí me parece que eso sí está como chévere, el hecho de que podamos grabar la clase. Sí, claro, es muy Sí, útil. profe, eso sería bueno. Sí. Entonces voy a ver si volviéramos presencial, voy a ver si me consigo una camarita y entonces así estemos presencial. Como tenemos la plataforma de Moodle donde puedo subir los videos, o alguno de ustedes podría como apoyar la cámara que yo le diera, de tal forma que apuntara siempre al tablero, como para aprovechar esto que nos ha dado la pandemia, que es como la oportunidad de explorar diversos recursos. Entonces, pues esperemos a ver primero qué dicen, si volvemos o no volvemos. Pero si volvemos, yo trato de grabarme dando la clase, que a mí eso me parece chévere. Bueno, qué pena el off topic, qué pena el salirme del tema un segundo. Simplemente para que ustedes vean cuál es la estructura de pensamiento que tienen que tener en cuenta, porque es muy importante que no vayan a equivocarse a la hora de establecer estos procesos. Yo puedo coger la posición y derivando, llegar a la velocidad y llegar a la aceleración. Digamos que eso no tiene misterio. Si yo quiero devolverme, es decir, si yo quiero ir de la aceleración a la velocidad y de la velocidad a la posición, de acuerdo a lo que discutimos hoy, se puede llegar integrando siempre y cuando haya una condición de valor inicial. Es importante que lo tengan en cuenta. O sea, no vayan a pensar que con solo la aceleración puedo conseguir la velocidad y con solo la velocidad puedo conseguir la posición, sino que para poder llegar de la velocidad a la posición, yo necesité un dato de posición inicial o un dato de valor inicial. Mejor dicho, la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado. Entonces quiero que piensen en, para volver de la aceleración a la velocidad, es más o menos la misma idea. Ustedes pueden integrar la aceleración, pero les van a resultar unas constantes y para poder encontrar esas constantes, ustedes necesitan un dato así, pero no con posición, sino con velocidad. Y a partir de esa información,
ahí sí podría pasar de la aceleración a la velocidad. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Que ya casi voy a cerrar. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces quiero que lo piensen, pero nuevamente que lo piensen bien, en detalle, que piensen como, que traten de captar toda la profundidad del problema que se plantea. Supongamos que yo tengo la aceleración y quiero llegar a la posición. ¿Cuántas condiciones necesito para poder realizar ese proceso? ¿Cuántas condiciones de valor inicial necesito para poder llegar desde la aceleración hasta la posición? Permítanme un minuto mientras piensan la pregunta. Excúsenme, excúsenme. Entonces, ¿sí recuerdan la pregunta que les estaba haciendo? La pregunta era si si tengo la aceleración y quiero llegar a la posición, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué me dicen ustedes? A ver si entendimos bien el contexto de lo que se hizo hoy. ¿Qué necesitaría? Dos condiciones de valor inicial. Dos condiciones de valor inicial. Les voy a replantear lo que está escrito acá. Siempre y cuando haya condiciones de valor inicial. Es decir, para ir de la aceleración a la velocidad, necesito una condición. Para ir de la velocidad a la posición, necesito una condición de valor inicial. Pero para llegar de la aceleración a la posición, necesito dos condiciones, porque necesito una que me lleve a la velocidad y otra que de la velocidad me lleve a la posición. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí fue claro lo que se discutió hoy? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí? ¿Se desconectó esto? No, profe, aquí estamos. Sí, sí, señor. Listo, pues. Entonces, ahora sí, para cerrar, a mí siempre me gusta dejar las clases como si fuera, no sé, como si fuera un programa de televisión, una serie de televisión. Me gusta terminarlo, pero dejando preguntas para el siguiente capítulo. Entonces, lo que yo quiero para el siguiente capítulo es la siguiente idea. Miren que nosotros hemos estado hablando todo el tiempo de posición, velocidad, aceleración, como conceptos teóricos, pero nosotros no hemos entrado a discutir qué es la velocidad o qué es la aceleración. Es decir, sabemos cómo calcular. Sabemos que se calcula derivando la posición, pero lo que significa desde el punto de vista aplicado o contextual la velocidad y la aceleración, no lo hemos aclarado, no lo hemos discutido. Es decir, estamos hablando de conceptos que por el momento son conceptos etéreos. Y entonces la pregunta que yo quiero que ustedes se lleven para el siguiente capítulo es, ¿ustedes sí saben qué es la velocidad y ustedes sí saben qué es la aceleración? No me la respondan ahora como siempre,
respóndanmela a la otra clase, que con esa pregunta yo inicio la próxima sesión. ¿Qué entienden por velocidad y qué entienden por aceleración? Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Nos vemos el martes. Que estén muy bien. Listo. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe.